poquito agotado, ¿sí? De la actividad de ayer, pero dice su palabra que se arreglan nuestras fuerzas cada día. Amén. Y cuánto más ese tiempo especial que venimos todos acá a la casa del Señor a adorarle juntos. Eso es un privilegio. ¿Cuánto lo ven como un privilegio? Es un privilegio, ¿sí? Miren que hay muchas naciones, ¿saben? Que no pueden tener ese privilegio que tenemos tú y yo aquí en nuestra nación, de poder estar compartiendo la palabra de Dios. Hay muchas naciones donde tienen que estudiar la palabra de Dios a escondidas, ¿sí? Porque asumen riesgo. Y bueno, nosotros tenemos esa bendición de estar acá. Le voy a pedir que por favor se puedan ubicar en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 17. Seguimos estudiando el libro de los Hechos. ¿Cuántos han aprendido con el libro de los Hechos? Es una bendición, ¿verdad? Cuando lo tengan allí, por favor me da la señal de costumbre. Amén. Ya por ahí escuché a mi hermano Ramón. Hechos capítulo 5, verso 17. Vamos a leer hasta el 37, que es que me corresponde la enseñanza del día de hoy. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice... Dice así: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué le dijo? ¿Qué iban a hacer? Anunciar todas las palabras de esta vida, ¿sí? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pies ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina. ¿De qué llenaron Jerusalén? De toda vuestra doctrina. Y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada.
Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Amén. Voy a pedirle que por favor se puedan poner sobre sus pies. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Que sea el Señor hablando de nuestras vidas. ¿Cuánto les gusta que el Señor hable a sus vidas? Amén, ¿sí? A veces no nos gusta mucho, ¿sí? A veces es duro el Señor hablándonos. Pero qué bueno que el Señor nos enseña, ¿sí? La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y hay tres cosas por las cuales son útiles. ¿Para qué son útiles? Para enseñarnos, para redarguirnos y para corregirnos, ¿sí? Es interesante, ¿no? Para enseñarnos, para redarguirnos y corregirnos. Así que papá todo el tiempo va a estar pendiente de nosotros, enseñándonos, redarguyendo a través de su palabra y corrigiendo, ¿sí? Haciéndonos ver que mira, esto no está bien. Hay que corregir esta parte aquí. Amén. Así que oramos. Señor y Dios, bendito Padre amado, Padre de la gloria, Señor, te exaltamos, Padre. Gracias te damos, Señor, por un día más que tú nos has regalado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos respirar, Señor. Agradecidos estamos porque estamos acá, Señor amado, alabando y exaltando tu bendito y santo nombre, Señor. Miren, esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, perdonando cada una de nuestras faltas, Señor. Cada situación, Señor, que te haya desagradado, te pedimos que nos perdones y que en esta hora, Señor, que vamos a estudiar de tu palabra, Señor, que seas tú hablando de nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, en medio de cada uno de nosotros, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, y ponerla por práctica, Señor. A obedecer, Señor, cada una de las cosas que tú demandas acá en tu palabra, Señor, que es verdad, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo a aquellos que aún no han llegado, Señor, y que puedan estar dispuestos a escuchar de lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muy bien, seguimos estudiando el libro de los Hechos, un libro, ¿sí? Como bien sabemos, su género literario es una historia narrativa, pero no es cualquier historia, ¿sí? Es una historia que está plasmada en la palabra de Dios precisamente para guiarnos, instruirnos, y es muy de mucha práctica para hoy en día, ¿sí? Vemos que hay personas que he escuchado que dicen, no, pero eso que está allí no es aplicable a los tiempos de ahorita. Pues si está aquí en la palabra, hermano, yo creo que sí es aplicable en estos tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay principios fundamentales allí en el libro de los Hechos. Me impresionaba ver cuando estudiábamos el libro de los Hechos en la reunión de la Junta Pastoral, comentaba con unos hermanos, cómo en el libro de los Hechos se repetía constantemente. Estuve buscando, bueno, aproximadamente 80 veces se nombraba el nombre del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, quiere decir que es fundamental el Espíritu Santo en ese libro de los Hechos. Y cómo cada una de las cosas que hicieron los discípulos de Jesucristo eran precisamente porque eran obedientes a la palabra de Dios y dependían totalmente del Espíritu Santo. Fíjense que tiene por nombre los hechos de los apóstoles. Cuando dicen los hechos fueron cosas que sucedieron y cosas sobrenaturales que sucedieron en aquel tiempo. Yo les pregunto hoy en día, ¿no han sucedido cosas sobrenaturales en nosotros el día en nuestras vidas? Sí ha sucedido, ¿sabes? Muchas veces no vemos eso como un milagro. El hecho de que usted y yo estemos aquí el día de hoy, eso es un milagro. Es un milagro y es motivo para darle gracias a Dios. Amén. Te pregunto algo, iglesia, ¿alguna vez has sentido que hacer lo correcto te ha traído conflictos, problemas? ¿Sí? ¿Sí le ha pasado? Interesante, ¿no? Decimos, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué por hacer lo correcto eso me trae conflicto? Pues precisamente eso pasaba aquí también, ¿saben? En el libro de los Hechos. Habían conflictos, situaciones por ello hacer los correctos. Y pareciera que en el día de hoy, hermano, el sistema o el mundo nos lleva hacia esa corriente, ¿sabes? Pareciera que estuviéramos nadando en contra de la corriente, ¿sí? Como aquellos que bracean y la corriente en contra de ti. Bueno, Omar nos puede dar mucha práctica, lección de eso, porque él sabe lo que sabe. Y llega un momento donde te cansas tanto y dices, oye, ya no puedo más. Precisamente así pasa hoy en día también, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero hacer lo correcto, pero tengo muchos conflictos. Y surge una pregunta, ¿qué hacemos? ¿Seguimos haciendo lo correcto o hacemos lo que demanda el mundo?
Si quiero obedecer al Señor, ¿qué debo hacer? Hago lo correcto. Sí, Jesucristo dice, el que me ama, obedece mis mandamientos, ¿sí? O sea, que a veces nos ponemos en una postura que tenemos que decidir, hermano. Oye, hago lo correcto, pero eso me va a traer conflicto. Pero si de repente hago lo que es incorrecto, bueno, de repente voy a estar bien con el sistema o con el jefe. Pero la palabra de Dios nos insta a eso, hermano, a hacer lo correcto. Y es precisamente la situación que presentaban aquí los apóstoles. Vemos que la semana pasada el pastor Harry, ¿sí?, hablaba acerca del capítulo 5 y nos presentaba un contraste bastante confrontante, esa enseñanza para nosotros hoy en día. ¿Sí? Al finalizar el versículo 4 nos habla de un personaje, Bernabé, ¿sí lo recuerdan? Bernabé, aquel hombre que vendió su heredad y la dio a los hermanos de la iglesia, sí, eso fue de gran bendición. Pero nos muestra también, iniciando el capítulo 5, aquella parejita, Ananías y Zafira, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? Que ellos también vendieron su heredad y la dieron, pero pretendieron engañar al Espíritu Santo, ¿sí? Y como consecuencia, hermano, fueron muertos tanto él como su esposa. La palabra de Dios detalla claramente, hermano, ¿sí? Como los dos se pusieron de acuerdo, ¿sabe? Yo analizaba esto, yo no sé si a ustedes les pasó. Yo después de la que estudiaba, yo me quedaba rumiando, Dios mío, pero ¿qué les pasó a ellos? Y el texto le dice, el mismo Pedro le dice, ya va, pero eso era de ustedes. Aún antes de usted ofrecerlo, ya era de ustedes. Y aún vendiéndolo, era de ustedes también. Pero ¿qué pasó allí, hermano? ¿Sí? Y esto es de enseñanza para nosotros en la iglesia. No era la situación que ellos habían ofrecido, ¿sí? Sino que ya había una situación en el corazón, el trasfondo de su corazón. Porque ellos, me imagino, que habían hecho de repente, no sé, habían dicho ya públicamente, mira, nosotros íbamos a vender eso y lo vamos a dar. Pero creo que la intención de ellos era otra, ¿sí? Era enaltecerse ellos, era que las demás personas los vieran a ellos como, ¿sí? Y miren lo que pasó. Dice la palabra de Dios que Dios los mató, hermano, ¿sí? Porque fue Dios. Y yo les digo hoy en día, wow, ¿y quién quiere congregarse a una iglesia así? Eso no pasa hoy en día, ¿verdad que no? ¿Te imaginas que eso pasara hoy en día? Oye, hermano, yo creo que ninguno de los tuviéramos acá. No pasa. Pero sí pasa algo, hermano, ¿sí? Hay una muerte espiritual, ¿sabes? Cuando quizás por medio de la hipocresía, como era lo que estaba aquí plasmado, que ellos tenían, le fallamos al Señor también. Y es una enseñanza para nosotros. El Señor quería, esta era una iglesia que estaba en crecimiento, estaba empezando, y el Señor lo deja plasmado aquí de enseñanza para nosotros, para las iglesias hoy en día. ¿Cómo quería el Señor que iniciara la iglesia? En santidad. Repita conmigo, en santidad. Y en orden, hermano, ¿sí? El Señor establecía aquí un orden y santidad para que la iglesia pudiera crecer como Él quería que creciera. Amén. Ahora bien, después en ese mismo capítulo 5, vemos cómo hubieron muchas señales y maravillas, ¿sí? Muchas cosas interesantes pasaron allí. Dice que eso impactó mucho a las personas y las personas tenían temor. Pero no era un temor, un miedo, ¿sí? Sino un temor reverencial, hermano, ¿sí? Para que la gente vieran esa situación, experimentaran esa situación. Porque Dios no quiere, de repente voy a hacer esto para que me tengan miedo y acudan a mí. No, esa no era la idea. La idea era que ellos pudieran ver y tuvieran reverencia al Señor. Amén. Entonces fíjense que viene el capítulo 17, yo creo que me sigan allí porque vamos a ir versículo por versículo, porque hay muchas cosas aquí interesantes y no quiero que nos perdamos de nada. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celo, y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Aquí vemos la oposición, la iglesia estaba haciendo, los apóstoles estaban haciendo lo que el Señor le había mandado, pero llega una situación que nadie espera. Muchas veces nos preguntamos, Señor, pero si te estamos trabajando a ti, estamos haciendo algo, ¿por qué tiene que suceder esto? Sí, porque siempre va a haber oposición, siempre. El Señor Jesucristo decía que íbamos a tener dificultades, ¿sí? Íbamos a tener tribulaciones. Y eso no quiere que ver, bueno, estoy trabajando para el Señor y no estoy exento de eso. No, vamos a tener situaciones. Pero más adelante vamos a ver la soberanía del Señor. Entonces, ¿qué vemos acá? La oposición en contra de Dios, ¿sí? De los apóstoles.
Cuando vemos en la iglesia un avance muy, muy genial, y usted dirá, oye, pero qué tremendo. ¿Quién es este que está buscando detener este avance? Que está buscando detener, no, no es que lo ha detenido, está buscando detener. ¿Cuál es ese enemigo? Satanás, hermano, ¿sí? Satanás no va a descansar, hermano, en buscar de detener la obra del Señor. Él va a buscar, hermano, de sacar todas sus almas, toda su almería, ¿para qué? Para buscar de detener la obra del Señor. Pero sabemos que eso no va a pasar porque está vencido en el nombre de Jesús. Amén. El mismo Jesús decía en Juan 10:10, decía, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. ¿Sí? Eso lo dijo el Señor. Ahora es interesante detallar acá quién eran los saduceos. ¿Sí? ¿Sí recuerdan que el pastor le dijo la semana pasada quién eran los saduceos? Ellos tenían algo muy particular, los saduceos. ¿Sí? Era una secta, como bien lo dice la palabra de Dios aquí. Ellos no creían en la resurrección, ¿sí? De los muertos. Ellos no creían en la imagen en la presencia de los ángeles, ¿sí? Era una secta creada con medios comunes, y precisamente se le presenta esta situación a los apóstoles aquí. Ellos no creían en ángeles, ¿sí? Ahora, ¿qué hace la religión? Permite todas estas cosas, ¿no? Esto es lo que hace la religión. Permite todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes nunca han oído la frase que dice, yo creo a Dios a mi manera? ¿Sí la han oído? Precisamente este era el sentido que tenía esta religión. Ellos creían a Dios en su manera. Estaban los fariseos también, y el concepto de los fariseos es muy diferente. Eran más legalistas los fariseos, ¿sí? Entonces vemos acá, del ciclo, ok, ahora que se me corrió aquí, ok. Y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública, ¿sí? Les pregunto, ¿merecían los apóstoles estar allí en ese momento? No tenían, ¿verdad? No tenían por qué estar allí. Pero vamos a ver lo sobrenatural del Señor. Yo le llamo a esto la intervención divina. En el versículo 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puesto en pie en el templo, anunció al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Quién sacó a los apóstoles de la cárcel? Un ángel del Señor. Algo sobrenatural, hermano, ¿sí? Algo sobrenatural. Esto no se lo esperaban quizás los saduceos. Fíjense ustedes cómo el Señor impacta. Ellos que no creían en la existencia de los ángeles, precisamente el Señor dice, ¿sabes qué? Los ángeles son los que lo van a sacar de allí. Amén. Yo me imagino a los discípulos en este momento, wow, ahí bueno, que el Señor les hace ese milagro y salen, pero les da una orden, hermano, ¿sí? Y ahí vemos cómo Dios actúa activamente para proteger y liberar a sus siervos, a sus servidores, a sus hijos. ¿Dónde están los siervos del Señor? Amén. Cuando estemos en una situación similar a esta, hermano, recuerde que Dios siempre va a obrar de manera activa para proteger a sus siervos. Amén. Entonces es interesante, hermano, ver cómo el Señor usa al ángel, lo saca de la cárcel, pero le da una orden. ¿Sí? ¿Qué les dice? Y puesto en pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Imagínate tú. Yo como los discípulos digo, oye, Señor, me sacaste de la cárcel. Ya habían recibido 2 veces. Primero estuvo Pedro con Juan. En el capítulo 4 no lo comenta. Vuelven otra vez, lo agarran preso. Pero el Señor les da una orden. Oye, vayan, pónganse de pie en el templo y anuncien la buena palabra de esta vida. Nosotros, hermanos, en esta situación hubiésemos querido, Señor, yo vengo de la cárcel, ya 2 veces he estado allí, déjame por favor que yo vaya a mi casa a descansar. Oye, o nosotros mismos hubiésemos pensado, hermano, la cosa está muy fuerte, vamos a esperar que calme la tormenta, vamos a esperar que la situación pase porque, oye, no queremos ir preso otra vez. Pero el Señor, ¿qué les dice? Vayan, ¿sí? O sea, los sacó de la cárcel y tenían que ir ¿a qué? ¿A qué iban a ir? A llevar las palabras de vida. ¿Cuáles son esas palabras de vida? ¿Sí? Sí, el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Lo que hicimos ayer, hermano.
Lo que hicimos ayer. Ese es el llamado. Ahora pregunto, ¿esto tiene que ver con la gran comisión? ¿Era algo nuevo? Ya esto estaba recargado, sí, se lo ha dicho el Señor a los discípulos y lo vemos en la gran comisión, Mateo 28, 19 al 20. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enséñalos a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. No era algo nuevo que el Señor estaba demandando en ellos, ¿sabes? Y no es algo nuevo que demande nosotros también, que tenemos la responsabilidad de, ¿qué? De llevar la palabra, anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora, con una situación muy diferente aquí de los discípulos, que me llama la atención, que estuvieron presos, el Señor automáticamente les da esa orden. Y ellos activamente obedecen esa orden. El Señor dice, bueno, había un estorbo. ¿Cuál era el estorbo? Estar en la cárcel para predicar la palabra. Consideran, bueno, lo vamos a poner para que lleven la palabra del Señor. Amén. Entonces el 21... Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Fíjense ustedes que no tardaron mucho, obedecieron de inmediato. Nos hace ver que realmente obedecieron al Señor. ¿Y desde qué tiempo estaban allí? ¿Sabes qué me impresiona a mí? Yo no sé si a ustedes les impresiona esto. Es la obediencia de los apóstoles. Ellos no argumentaron nada. Como le dije hace un momento, nosotros pudiésemos argumentar cualquier cosa. Pero ellos no argumentaron nada, ellos fueron directos, hermano, ¿sí? Fueron obedientes. El Señor los mandó y ¿qué hicieron ellos? Obedecer, hermano. ¿Cuál sería tu reacción? Piénsalo allí, ¿sí? No lo digas, pero piensa, ¿cuál sería tu reacción estando en la situación que ellos estaban? ¿Hubieses actuado igual? No, ¿verdad? Yo creo que yo tampoco, ¿sí? El versículo 22 dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pies ante las puertas, mas cuando abrimos, nadie hallamos adentro, ¿sí? Los alguaciles eran responsables. Imagino que mientras ellos, fíjate, eso era algo que estaba sucediendo de manera paulatina, ¿sí? De manera contemporánea. Mientras ellos estaban allá predicando, y ya el Señor los había mandado, ellos habían mandado a los alguaciles a que buscaran a los apóstoles. ¿Para qué? Para interrogarlos y enjuiciarlos, hermano, porque era un juicio, ¿sí? Vemos lo que el Señor hizo y vemos cómo el Señor obra en esto, ¿sí? Dice, por cierto, la casa hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pies ante las puertas, mas cuando abrimos no había nadie. Yo me imagino a los alguaciles, mira, fuimos allá, hermano, eso no había candado violentado, los guardias estaban allí parados como si nada, no sabemos qué pasó, no sabemos de qué manera explicar cómo ellos estaban allí, ¿sí? Nosotros tampoco sabemos de qué manera explicarlo, porque no. Ahora el 24 le dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, ¿sí? El Señor se le manifestó a través de los ángeles, hizo este milagro, y ellos en vez de preocuparse por eso, oye, ¿qué pasaría aquí? No, los que pensaban en qué vendría a parar aquello. Porque dice la palabra que ya habían, ¿qué? Indudado parte de la palabra de Dios, ¿sí? La preocupación de ellos en qué vendría a parar aquello. Te digo en qué vino a parar eso. Damos gracias a Dios porque 2000 años después nosotros estamos acá, ¿sabes? Gracias a la valentía de estos hombres, ¿sí? Gracias a la obediencia de estos hombres, tú y yo estamos aquí hoy escuchando la palabra de Dios y que hemos aceptado su salvación. Amén. Entonces, esa era la preocupación de ellos. Dice el 25, pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo, ¿sí? Dice claramente una persona que, bueno, fue y les dijo, mira, vale, los hombres que estaban aquí presos, mira, están allá ahora predicando la palabra. ¿Qué pasó allí? ¿Sí?
El 26 dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo, ¿sí? Vemos el cambio ahora de emoción aquí de los alguaciles. Ya no estaban así como de abombados, aquí somos nosotros los que mandamos, sino van de una manera diferente, dice. Entonces fue el jefe de los guardias y los trajo sin violencia. Imagínense ustedes, esto era para que más bien, bueno, ¿sabe qué? Se burlaron de nosotros. Con que se salieron así, sí, ya ustedes van a ver lo que les va a pasar. Pero dice que los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Vemos esa actitud distinta de ellos, ¿sí? Y los apóstoles, hermanos, no pusieron resistencia tampoco, ¿sí? Vemos allí que la palabra de Dios no dice que, bueno, los fueron a buscar y los apóstoles se resistieron. No, vale, ¿por qué me van a llevar preso otra vez? No. Ellos tranquilamente, bueno, si el Señor nos sacó, puede volver a hacerlo otra vez. Amén. ¿Sí tú crees que puede volver a hacer el Señor? ¿Sí? Yo me atrevo a decir, hermano, que todos acá hemos vivido un milagro, ¿sí? Hemos vivido un milagro. Así como el que pasó con los apóstoles, así ha pasado en cada uno de nosotros, ¿sí? Yo creo que si me pongo a decirle a cada uno aquí, bueno, aquí no amanecemos aquí, hacemos una vigilia, usted testificando del milagro que ha hecho el Señor en su vida, amén. Pero dice la palabra en el versículo 17, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Recuerden allí, ¿ven? Los presentaban ante el concilio porque ellos tenían el control, hermano, de todo. Ahí era el sitio donde ellos se juzgaban, ahí era el sitio donde los interrogaban, ¿sí? Tenían el control y dominio de la secta, tenían el control y dominio, perdón, de las actividades rituales y también de la parte económica. Pero fíjense que les dice algo interesante acá. El 28, ¿qué les dice él? No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús, ¿sí? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de Jesucristo, ¿sí? Esto fue lo que le dijeron ellos. No le dimos una orden, ¿sí? Ya ellos la primera vez que lo arrestaron le habían dicho, mira, no sigan hablando en el nombre de Jesús. Y ya ellos le habían reiterado también. Pedro le dice, pero es mejor que obedecer a Dios, obedecer a los hombres, ¿sí? Y ellos le dicen, no, tenían estrictamente que no enseñaran en el nombre de Jesús. Fíjense que les dice, me llama la atención aquí que le dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina. ¿Saben? Nosotros cuando hacemos una actividad, y es bíblico también, ¿qué hacemos nosotros? Pasamos reporte, hermano. Mira, hermano, esto fue lo que hicimos. De hecho, a ustedes a la iglesia, cuando damos los anuncios, pasamos reporte. Nosotros los líderes, los ancianos, cuando hacemos una actividad y el pastor no va a estar, pasamos reporte. ¿Para qué? Para que él esté atento. Mira, hermano, esto fue lo que se hizo, pastor. Tantas personas aceptaron a Jesucristo. Se le dio tal cosa a tal hermano. Mira, visitamos tal casa. Eso es un reporte que hacemos nosotros, ¿sí? Pero aquí es interesante ver quien que hace el reporte precisamente es ellos. Le dice que habéis llenado toda Jerusalén de vuestra doctrina. Yo me imagino a Pedro y a los apóstoles diciendo allí, wow, ¿estás viendo eso? O sea, yo no sabía que habíamos hecho todo eso. Y él les dice, mira, llenaron toda Jerusalén de su doctrina. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Sí? Y vuelvo y le reitero, ¿no? Eso fue lo que hicimos ayer, eso fue lo que hicimos la semana pasada para la gloria de Dios. Y a eso es lo que estamos mandados a hacer también, ¿sí? A llenar toda charallave de ¿qué? De la doctrina del Señor, ¿sí? Toda charallave de la doctrina del Señor. Todo Valles de Tuy de la doctrina del Señor. Todo Miranda de la doctrina del Señor. Toda Venezuela de ¿qué? De la doctrina del Señor. Amén. Y a eso es que estamos llamados. Le dice algo interesante, quería echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Yo decía, oye, esto es bien descarado, ¿verdad? Fueron ellos mismos, ¿sí? Los que en un momento, porque en ese concilio estuvo Jesucristo también. Y cada uno de los discípulos pasaron por allí. Y no fueron ellos mismos los que llevaron y le dijeron a
Cuando le dijeron al pueblo, animaron al pueblo que decidieran entre Barrabás y Jesucristo. ¿Mm? No fueron ellos mismos. Ahora dicen, ay, quieren echar esa sangre sobre nosotros. ¿Mm? Ahora, ¿quiénes fueron los que los mataron? ¿Mm? No fueron ellos mismos. ¿Quiénes fueron los que decidieron ante Jesús y los... No fueron ellos mismos? Entonces, Pedro le dice, el mismo le da, pero, me quieren echar esa culpa a nosotros. Esa sangre sobre nosotros. Pero vemos la respuesta de Pedro en el versículo 29. Respondiendo Pedro, los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Wow. Interesante esto, ¿no? O sea, se me paran al frente. Yo hubiese dicho, bueno, hermano, está bien. Lo que usted diga. Pero ellos tuvieron la valentía, hermano, de decirle, ¿sabe qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces, hermano, hemos estado en situaciones como la que estuvieron ellos y pensamos, ¿qué hago? ¿Sí? Y nos puede pasar, hermano, en cualquier entorno que estemos. En el trabajo. Hay trabajos, hermano, que los jefes o hay situaciones que te ponen a hacer, hermano, que están en contra de la voluntad del Señor. Cosas que no agradan al Señor. ¿Y qué posición deberíamos tomar nosotros? Quizá la posición que tomaron ellos. Es preferible, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora, no es una decisión nada fácil. Ellos no la tuvieron nada fácil. Porque ahí, ellos podían, hermano, a lo digo, bueno, ¿sabes qué? Ok, está bien. Van presos y no solamente eso, sino que estaban en riesgo de que fuera muerto. O sea, la prioridad de estos apóstoles, hermano, era obedecer al Señor. Esa es la única prioridad de ellos. Su vida estaba destinada a obedecer al Señor, a vivir en santidad para el Señor. Ellos decían, no importa lo que esté pasando. Ya habían visto maravillas y milagros que el Señor había hecho en ellos. Pero ¿sabes qué? Es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Amén. Como le dije anteriormente, hay situaciones, hermano, que se nos ponen. A mí me ha pasado, ¿sabes? Quizás puede ser en tu misma casa. En tu casa puede pasar. De repente un familiar que no conozca del Señor. Y te toque tomar una decisión. ¿Y sabes qué van a decir? Cuando tomas la decisión correcta, van a decir, mira este fanático. A mí me han llamado muchas veces fanático. Y yo dije, bueno, está bien, sí, soy fanático, ¿por qué no? Fanático de Jesucristo, el equipo ganador. Amén. ¿Cuántas veces como fanáticos nos hemos pegado gritos a equipos de repente que animamos o vamos al estadio? Pero ¿cuánto más no lo vamos a hacer por el Señor? Y así hemos tenido muchas veces, hermano, te echan de enemigos personas, familiares y hasta entornos de trabajo. ¿Por qué? Por tomar la decisión correcta. Ahora, ¿qué hacemos ante esa situación? ¿Tomamos la decisión correcta? ¿Hacemos lo que dice la palabra de Dios? ¿O porque él hoy está bien con el familiar, con el hermano, con el amigo, hago lo incorrecto? Es una situación, si no te ha pasado, te va a pasar, ¿sí? Si no te ha pasado, te va a pasar. Yo recién tenía 2 años en el Evangelio, y me pasó una situación. Yo creo que lo comenté en una oportunidad aquí con mis hijos. Ellos son gemelos, jugaron pelota. Y cuando llegaron a la casa, que estuvieron de viaje en Dominicana, llegaron a la casa. Bueno, hablé con ellos, cuál era su proyecto, qué iban a hacer. Pero llegaron una actitud muy diferente, ¿sabes? Ya tenían casi tenían la mayoría de edad. Ellos se fueron a los casi 17, llegaron a los 18. Con una actitud muy diferente. Y mis palabras fueron, mire hijo, ¿sabe qué? Aquí en esta casa se honra al Señor, ¿sabe? Aquí no se va a hacer lo que ustedes quieran, aquí se honra al Señor, esto es una casa de Dios. Si ustedes pretenden hacer lo que ustedes quieran, y ustedes son mayor de edad, quizás fue brusco en ese momento, hermano, ustedes pueden hacer lo que ustedes convenga porque ya tienen 18 años. Pero aquí en la casa no, ¿sí? Pues bueno, hermano, les cuento, sí, se fueron de la casa. Pasé mi situación, mi sufrimiento, ¿sabe? Porque como padres sufrimos. No dejaba de orarle al Señor, no dejaba de mandarles mensajes devocionales, oraba mucho al Señor. Y venía a mi mente la palabra de Dios, el hijo pródigo, ¿sabe?
Y a los meses, hermano, sí, me llamaron, papá, ¿sabes qué? Queremos hablar contigo. Yo, bueno, hijo, venga para la casa, claro que sí. Reconocieron, hermano, que habían faltado, ¿sí? Que no estaban bien, que no estaba bien la actitud que ellos habían tomado. Yo le dije, bueno, las puertas de la casa están abiertas, dijo, sí. Reconocieron que no estaba, que estaba bien y dijeron, gracias a Dios por esas enseñanzas que nos han dado, ¿sabes? Entonces, fíjense ustedes, hermano, muchas veces si yo hubiese dejado que ellos, porque era mi hijo, porque tenía tiempo sin verles, porque estaban llegando de él fuera del país, bueno, hijo, está bien. Porque es un entorno bastante complicado, ¿sabe? El béisbol, el que no sabe. Si yo hubiese dejado que ellos, hermano, mi casa hubiese sido un desastre. ¿Por qué? Por haber querido tener a mis hijos allí, porque bueno, son mis hijos y ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. No, hermano, a veces nos toca tomar decisiones rectas, ¿sabe? Rectas como lo dice la palabra de Dios. Y a veces nos duele, pero tenemos que hacerlo. Porque si queremos honrar al Señor, ¿qué debemos hacer? Lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Por eso le dice aquí el Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ellos podían haber dicho, bueno, está bien, vamos a hacer lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes? Pero no, ellos asumieron el riesgo, hermano. Y ese mismo riesgo lo asumimos, lo tomamos tú y yo también. En cada área, en cada entorno de nuestras vidas, ¿sabes? Muchas veces en el entorno de trabajo decimos, oye, yo voy a seguir trabajando aquí porque, oye, aunque estoy haciendo lo malo, estoy haciendo cosas que no le agradan al Señor, pero, oye, generó bastante platica. Es muy remunerado el trabajo y no puedo dejarlo porque, oye, pero bueno, yo cuando vaya el domingo a la iglesia me pongo en cuenta con el Señor. Sí pasa a veces, ¿verdad? O yo le oro al Señor. Pero ¿qué pasa cuando de repente digo, Señor, ¿sabes qué? Esto es una situación que yo sé que a ti no te agrada. ¿Sí? Señor, encárgate tú de esta situación. Y téngalo por seguro, hermano, que el Señor va a obrar. O acomoda la situación del trabajo o lo mueve usted hacia otro trabajo mejor. Amén. Pero la idea es que usted honre al Señor y obedezca su palabra. Amén. Fíjese, yo en una oportunidad, no sé cuántos saben aquí de béisbol, me impactaba mucho. Hay un hombre llamado Mariano Rivera, es panameño, uno de los mejores cerradores de las grandes ligas, ¿sabes? Cristiano. Ese hombre en el momento de su retiro, le hace un homenaje, oye, 25 años creo de carrera. Los comentaristas decían, wow, una carrera impecable y exitosa. Y ellos se decían, mira, ¿a qué se debe esto? No sé, vamos a buscar en los registros, mira. Dice, bueno, aquí hay algo acá, mira, él tuvo un conflicto en el año, creo que fue el 2001, con uno de sus managers, ¿sabes? Dentro del béisbol hay un código, ellos tienen código, que si el equipo está ganando por un margen de diferencia muy amplio, los equipos no pueden ni robar base, no pueden hacer toque de bolas porque es considerado una falta de respeto, ¿sí? En una oportunidad, el equipo de él estaba ganando por una amplia, estaba ganando por 10 carreras, ¿sí? Entonces, bueno, lo sacan a lanzar y en uno de esos momentos, antes del inning, roban base, ¿sí? Y estaban haciendo toque de bola. ¿Ustedes han visto esas trifulgas que se arman a veces en los juegos de pelota? Es precisamente por eso, porque violan esos códigos. Entonces, cuando él sale a lanzar, ¿qué le dicen a los lanzadores? Apenas venga, vayas a lanzar al primer bateador que se te ponga allí, usted le va a lanzar un bolazo en la cabeza o a la costilla. Yo lo sé porque lo viví cuando estaban mis hijos. Yo estaba como co ahí y yo le decía, usted no va a hacer eso. Cuidadito. Entonces, precisamente esta decisión tomó Mariano Rivera. No, yo no voy a hacer eso. Cuando él llega al banquillo, lo primero que le dijeron, está sentado. Tuvo mucho tiempo sin jugar, hermano. Debido a eso, porque el manager le dijo, no vas a jugar más. ¿Por qué? Porque no obedeciste una orden mía. Y de hecho, se echó casi que de enemigo a medio equipo. Ahora, a lo que voy. El mismo Mariano Rivera no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Y voy a estar en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué impactó eso? Casi 20 años después que los comentaristas ya han dicho, ya entendemos por qué, mira, es que dice que viene de una casa cristiana, ¿sí? Es de una familia cristiana, es un siervo del Señor. Y fíjense ustedes de qué manera nosotros glorificamos a Dios también cuando obedecemos su palabra. Porque él muy bien pudo haber dicho, bueno, está bien, yo voy a, porque es el reglamento que hay dentro del béisbol, yo voy a hacer, bueno, voy a tener que darle un pelotazo. ¿Te imaginas que le hubiese dado un pelotazo en la cabeza y la mata? Porque ha pasado, lo mata. ¿Cómo hubiese quedado él? Pero él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a obedecer al Señor. Eso no está bien. Y asumió el riesgo
riesgo de que hubieran semanas sin poder jugar y que su carrera de repente hubiese quedado anulada. Pero él dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero obedecer al Señor antes que lo que estoy aquí en el béisbol. Porque si yo estoy aquí fue porque el Señor me puso acá. Y cuando él salió de eso, le dijeron, mira, que terminó su carrera. Wow, fue tan exitosa la carrera que dijeron, mira, es posible que tú llegues al Salón de la Fama de manera unánime. Dijo, no, ya yo me he ganado lo mejor, que es estar con mi Señor. Fíjense ustedes lo impactante que puede ser eso. Ahora nosotros en ese momento, como le dije anteriormente, hermano, vamos a estar en situaciones donde tengamos que decidir qué voy a hacer. ¿Obedezco a Dios? ¿Obedezco lo que me dice el sistema? Versículo 30 dice, el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha sacado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Fíjense ustedes lo que declara aquí el apóstol Pedro, ¿sí? La soberanía de Dios ante el Sanedrín. No estaba ante cualquier situación, estaba ante el Sanedrín. Y lo lleva al Antiguo Testamento, le dice el madero. ¿Sabes lo que significa el madero, no? Cuando leemos el Antiguo Testamento, el madero significaba toda aquella persona que era muerte en una cruz, en el madero, era una muerte vergonzosa, ¿sí? Y dice la palabra que bueno, que él se hizo maldición. Suena hasta feo decirlo, pero eso fue lo que hizo Jesús para que tú y yo pudiésemos ser salvos, ¿sí? Le dice ustedes, y el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. Vaya decisión y gallardía de estos hombres, ¿sí? En este caso de Pedro, que fue el que habló. Pedro todo el tiempo allí buscando de hablar, que le dice a ellos, mira, ustedes vale, lo mataron. Ustedes lo colgaron a un madero, un hombre que no tenía nada, o sea, no tenía culpa alguna, y ustedes lo mataron. Y si este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Aquí podemos ver la misericordia de Dios también, ¿sabe? A pesar de las muchas situaciones que pudieron haber estado pasando, lo que hicieron los fariseos y los saduceos, Pedro les predica, ¿sí? Pedro les predica y le dice, el Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Nadie, hermano, puede tener salvación si no se arrepiente, ¿sí? Ninguno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados y el Señor nos va a perdonar. Amén. Y es lo que le dicen ellos aquí a ellos. Mira, hermano, reconozca que han hecho mal. O sea, lo que hicieron, el procedimiento que hicieron no está bien. Lo que hicieron con Jesús no está bien. Ni siquiera ellos estaban buscando de defenderse. Sino, mira, lo que hicieron con Jesús no estuvo bien. Lo guindaron a un madero, lo colgaron a un madero y lo mataron. Ahora él ha venido ¿para qué? El Señor lo exaltó, ¿sí? Y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuánto creen eso? Cuando hay arrepentimiento, hay perdón de pecado y hay libertad. ¿Cuántos son libres acá? Y eso es lo que los discípulos querían que ellos reconocieran, hermano. Que ellos reconocieran su falta, que ellos dijeran que pudieran entender, sí, esto que hicimos está mal. Pero no, hermano, no lo hicieron. 32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado Dios a los que los obedecen. ¿Somos qué? Testigos. ¿De qué habla un testigo? Un testigo habla de las cosas que pudo presenciar, ¿sí? Pedro le dice, nosotros somos testigos porque ellos estuvieron allí. Pedro le dice, mira, yo caminé sobre las aguas y estaba el maestro allí. Sí, me hundí porque, bueno, me desenfoqué, pero yo estuve ahí. ¿Sabe? Pedro le dice, fue el mismo, yo estuve allí. Cuando lo fueron a arrestar, yo fue el que le corté la oreja. ¿Sabe? Y el maestro hizo ese milagro. Le dijo, y yo me imagino Tomás también, no, sí, yo también estuve allí, ¿sabe? Yo dudé del Señor,
bastante de el Señor. ¿Y cuánto nos habló el Señor? Y mira lo que pasó. O sea, ellos estaban testificando de todas esas cosas. Nosotros podemos testificar de lo que ha hecho el Señor en nosotros. Amén. ¿Sí? Fíjate que ellos no escatimaron, hermano, ante el concilio, de decirle lo que el Señor ha hecho. Lo que el Señor ha hecho en sus vidas. ¿Sí? Y que tienen el Espíritu Santo. Mismo Espíritu Santo que tenemos tú y yo ahora. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. ¿Sí? A mí me impacta cuando yo leía el libro de los Hechos y decía, wow, Señor. Y me daba como pena, hermano. O sea, Señor, ¿por qué esos apóstoles hicieron tantas cosas? ¿Sabe? Es que el Espíritu Santo que ellos tenían es diferente al que tú y yo tenemos. ¿Es diferente? No es diferente, es el mismo Espíritu Santo. Dice, Señor, ¿qué nos falta? ¿Ah? Porque dice la palabra de Dios que fue lo que hicieron ellos, hermano. ¿Sí? Dice que hasta con la sombra de Pedro muchos sanaban. Yo decía, bueno, a veces pasa es que de repente el Señor, porque son dones que el Señor da el don de sanidad, pero si yo no voy y oro por alguien, le pongo las manos, no voy a saber si tengo el don de sanidad. Y esa persona no se va a sanar. ¿Sí? Y eso pasa. Nos falta más relación con Jesús, más cercanía con el Señor, más ayuno y oración. ¿Verdad? Eso es necesario. Es necesario. Queremos, que pasen situaciones como lo que pasa. Queremos una iglesia como esta iglesia primitiva. Eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Aquí está clarito, hermano, clarito. Eso a mí me confrontaba. Yo no sé cuántos han leído aquí el libro de los Hechos y han visto a profundidad esto. Yo decía, Señor, wow, porque es que el Espíritu Santo que tenían ellos es el mismo que tenemos nosotros. Es el mismo Espíritu Santo. Cuando se te presenta alguien endemoniado, ¿qué hace? ¿Arrancan a correr? No, hermano, ¿sabes qué? Yo tengo la autoridad de poder porque el Señor me la... El Espíritu Santo del Señor, amén. Y usted va y ora, ¿sabes qué? Te reprendo en el nombre de Jesús. Y testifica del poder de Jesús, hermano, y eso tiene que huir. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. ¿Sí? Pero para que huya, ¿qué debo hacer? Someterme a Dios. Pero si no me someto a Dios, hermano, y pretendo de repente buscar de reprender un demonio, créanlo que el que va a salir corriendo es usted. O nosotros si no estamos bien con Dios. ¿Sí? Pero es eso, hermano. Tenemos que tener que más cercanía con el Señor. Y que el Señor nos ayude cada día, hermano. Para que podamos tener una iglesia como esta iglesia primitiva. Amén. Yo de verdad me agradaba mucho la semana pasada cuando estábamos en la actividad de haciendo la sopa ya para Dylan. Y de verdad me regocijaba, hermano, de ver, y ayer también, en ver cómo la gente, hermano, una persona que no conoce del Señor, y aparte de Santera, decía, Rodrigo lo percató también, porque después me dijo, hermano, ¿viste eso? Y bueno, hermano, gloria a Dios. En varias oportunidades dijo, hermano, ha dicho 3 veces, gloria a Dios. Y solamente teníamos con ella, bueno, desde el viernes en la noche y ese ratico en la mañana. 3 veces decía, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque veía el movimiento de la iglesia de Cristo allí, ¿sabes? Y eso causó impacto, hermano, en la comunidad. Para eso fue creado ese plan de Dios, la iglesia. ¿Para qué? Para impactar la comunidad. Que vayamos a esa comunidad y que impactemos la comunidad. De predicarle las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces fíjense lo que dice aquí el 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. O sea, ellos en vez de decir, oye, es verdad, lo que hicimos estuvo mal, ahí vemos la dureza del corazón de ellos, man. Dice que ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos, ¿sí? Antes ellos querían callarlo, ahora la reacción era distinta. Bueno, ¿sabes qué? Ahora lo vamos a matar, ¿sí? Porque lo que, ¿sabes qué? Me están hablando, me están confrontando con la palabra. O sea, lo que me están diciendo no está bien para ellos, consideran ellos. Entonces el 34 dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Saben quién es este Gamaliel, no? Gamaliel es este hombre que durante 3 años fue el maestro de Saulo, ¿sí? Un hombre muy respetado en aquel tiempo por su sabiduría, por su manera de enseñar. Fue quien se paró en este momento allí, ¿sabe? Yo decía, bueno, no sé si sabiduría o algo lógico,
¿sí? Pero él se paró, se levantó y dijo, mira, yo digo que es cosa del Señor también que le inquietó. Dice que entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Vamos a sacarlos, vengan acá. Vamos a ver qué le dice. 35 dice, y luego dijo, varones israelitas, mira por vosotros lo que vais a hacer respecto a este hombre. ¿Sí? Porque ante estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que lo decían fueron dispersados y reducidos a nada. Ok. Entonces fíjense lo que le dice, le da un consejo, mira, van acá. Mandó a sacar a los discípulos, vayan para allá afuera, déjenlo allá afuera. Hermano, cuidado con la decisión que vamos a tomar. Seamos pacientes en esto, ¿sí? Seamos pacientes en esto. Y le pone dos ejemplos de dos personas que hicieron algo líderes. Uno llamado Teudas, dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Sí, ese Teudas fue un falso profeta judío que afirmó ser alguien que cargaba 400 hombres. ¿Y qué pasó? Nada, ¿sí? No pasó absolutamente nada. Fueron asesinados, dispersados y no pasó nada. Y le pone el otro ejemplo en el 37, dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también y todos los que decían fueron dispersados. Le dice, bueno, aquí tenemos a Teudas, tenemos a Judas el Galileo, que era otro líder revolucionario judío, ¿sí? Él encabezó una revuelta contra el censo romano. Y el Gamaliel se lo pone como ejemplo, ¿sí? Le da ese consejo, no tengan nada que ver con estos hombres, cuidadito con lo que van a hacer con ellos. Y yo decía, mire, este es el mismo Dios respaldando nuevamente a los discípulos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí lo ven allí? Entonces le da este ejemplo, hermano, le da este ejemplo a ellos, les dice, mira, este consejo, cuidado con lo que van a hacer con estos hombres, ¿saben? Porque pudiésemos quizá, yo lo resumí así, estar tentando o trancando la obra del Señor, ¿sabe? Y muchas veces eso puede pasar, la traba dentro del avance de Jesucristo puede estar quizás externo, pero internos también. Muchas veces hay cosas que pueden ser internas también dentro de la iglesia. Y ahí iniciando el versículo 5, el Lucas nos lo presenta con Ananías y Zafira. Ahora nosotros hemos estado percibido y decirle al Señor, bueno, Señor, dale discernimiento. Si yo voy a estar cometiendo algo que vaya en contra de tu avance, Señor, permíteme que yo pueda, o sea, revélamelo, ¿sabes? Porque yo sé que ninguno de nosotros quiere hacer eso, ¿verdad que no? No, pero muchas veces, hermano, sin querer, fíjate que Pedro le dice aquí a Ananías, a Zafira, ¿sabes qué? Dejaste que Satanás dominara tu corazón, ¿sí? Y eso puede pasar. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes. Ahora, eso puede pasar en algún momento, ¿sí? Y nosotros debemos estar, decirle al Señor que nos dé discernimiento para poder percibir ese tipo de cosas. Que de repente si hay algún conflicto, puede haber un conflicto, puede pasar dentro de la iglesia. Y lo vemos acá, ¿sí? Y lo hemos visto de repente y lo hemos vivido. Pero la palabra de Dios nos permite que podamos soportarnos nosotros, que podamos hablar, que podamos resolver los conflictos. Sí, sí puede pasar, ¿verdad que sí? Todo en el amor de Dios, amén. Ahora nos presenta la situación y yo decía aquí, ¿cómo poder saber si una iglesia, ¿sí?, está en la sana doctrina? Porque esto aparentaba ser, estos son hombres, esto aparentaba ser hombres de repente que tenían una sana doctrina y buscaron de repente engañar a estas personas. Muy sencillo, hermano. Cuando todo está filtrado por la palabra de Dios, amén. Que estemos nosotros, como le dije anteriormente, oye, estemos bien apercibidos, decirle al Señor que nos dé discernimiento. Señor, esto no está bien. Esto está en contra de lo que tú dices en tu palabra. Esto no va de manera correcta. ¿Cómo es una iglesia de repente que no practica la sana doctrina? Que todo lo que se hable, ¿sí?, o todo vaya dirigido a una persona. Ejemplo, el pastor. Eso pasa en muchas iglesias, ¿sí?
que todo se centre en el pastor o todo se centre de repente en un líder. No, hermano. Aquí el único protagonista es Jesucristo. Amén. El único protagonista es Jesucristo. Toda la gloria y la honra es para Él. Amén. Y eso nosotros debemos tener cuidado con eso. Yo la semana pasada que estábamos hablando, después que hicimos la actividad, llamamos a la familia de Dylan para entregar cuenta de lo que... Y estábamos con los muchachos. Y una de las cosas que el Señor me inquietaba, ¿sí? Yo le decía, porque ellos estaban muy agradecidos. Mira, yo le di gracias a Dios, a ustedes. Yo en un momento que le dije, mire, dele gracias a Dios. ¿Sabe? A nosotros no. Porque nosotros somos simplemente instrumentos del Señor. Dele gracias a Dios, ¿sabe? Y nunca le decía, miren, nunca pierdan el enfoque de que lo que pasa o lo que ha pasado, en este caso con Dylan, lo que el Señor ha permitido que haya pasado con Dylan es porque Dios lo ha hecho. No es porque tuvieron suerte, no es porque un amigo, no, es Dios, ¿sabe? Y todo lo que pasa en nuestra vida es Dios quien lo hace. Es Dios quien abre las puertas, es Dios quien suple, es Dios quien provee, es Dios quien te sana, ¿sí? Algún hermano puede quizás ir a orar por ti y Dios le plació que te sanara, pero no fue el hermano, fue Dios quien lo sanó, ¿sí? Porque es instrumento del Señor. Y yo fui muy reiterativo en ese, es Dios, porque si de repente eso puede pasar, oye hermano, chévere, oye, hiciste esa actividad y te fue muy bien, oye, de tanto que te lo dice hermano, quizás es posible que tú digas, oye, ¿verdad que yo como que lo hago bien? Excelente. Y terminas tú creyéndote, hermano, que eres tú quien lo haces bien. Y no es que es Dios, y no es Dios que está orando allí. Así que cada vez que le digan eso, hermano, es Dios. O sea, yo no soy. ¿Verdad? Líbreme de todo eso. Hace como le pasó al apóstol Pablo, que hicieron y la gente estaba reverando a ellos. Y ellos, no, Señor, nosotros no. Aquí no somos nosotros, aquí es Dios. Amén. Y así mismo, todo lo que pase aquí, hermano, es Dios quien lo hace. Amén. Fíjense ustedes aquí como conclusión, un pasaje muy importante, ¿sí? Un pasaje que vital, un pasaje que nos confronta. Yo les quisiera preguntar, ¿quién tiene la última palabra en su vida? Creo que no, hay muchos que no están seguros. ¿Quién tiene la última palabra en su vida? Dios, hermano, ¿sí? Dios es el que tiene la última palabra en su vida. No es otra persona, ¿saben? Este pasaje nos enseña, fíjense, cuál fue la actitud de los discípulos. Estuvieron en situaciones muy difíciles, bastante precarias, complicadas. Hermano, ellos no dudaron en ningún momento del poder de Dios, ¿sí? No dudaron en ningún momento. Y se me viene a la mente ahorita cuando hay muchos personajes también, los amigos de Daniel, que estuvieron en una situación bastante difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no veneraron al rey. Y imagínate, ahí pudo haber estado porque estaba todo el pueblo allí en esclavitud. Y los únicos que obedecieron y sabes que yo no me voy a inclinar ante el rey, fueron ellos tres. Imagínense ustedes, una estadística bastante, un porcentaje muy bajo. Pudiésemos sacar la cuenta, no sé, 50,000 israelitas que tuvieron ahí judíos. Y solamente 3, hermano. Solamente 3 se quedaron de pies y no se inclinaron ante el rey. Y dijeron, no importa lo que vaya a pasar. ¿Cuál es el castigo? Al horno de fuego, bueno, allí fueron. Y Dios no los respaldó. Dios no se glorificó en ellos, ¿sí? Yo cuando leía eso, yo decía, wow, Señor, yo me imagino a todos los demás, todos los judíos, cuando vieron que el Señor hizo eso. Eso debe haber sido bien confrontante para ellos. Señor, o sea, no te obedecí, dudé de ti, te deshonré, solamente ellos lo hicieron y mira cómo tú te manifestaste en su vida. Dios siempre está en medio nuestro, hermano. En medio de situaciones difíciles, hermano, créale a Dios. Amén. Créale a Dios, no le crea a las circunstancias, créale a Dios. Porque si Dios no dio una palabra, no dijo que me iba a guardar, créalo que no va a guardar. Amén. La palabra no puede ser encadenada. ¿Sí? El apóstol Pablo ya lo decía, aunque esté preso, hermano. El apóstol Pablo estando preso, ¿qué hacía? Hacía cartas también, hermano. ¿Cartas para qué? Para la iglesia. Para educar a la iglesia. ¿Sí? Para guiarlos, para animarlos. Estos hombres estando en esta situación tampoco se desanimaron, hermano. Tuvieron mucha confianza en el Señor. Amén. Y la obediencia tiene un costo. Ya lo vimos, ¿verdad que sí? Y yo creo que usted haya pensado si es verdad, tiene un costo.
porque me ha pasado esta situación, por hacer la cosa correcta. Pero vemos lo que le pasó a estos hombres acá. Hicieron lo correcto, pero vieron la soberanía de Dios, ¿sí? Vieron ese poder divino. Amén. Y ese poder divino también se manifiesta en cada uno de nosotros cuando obedecemos al Señor. Amén. Cuando obedecemos al Señor, hermano, créalo que ese poder divino se va a manifestar. Yo me gozaba en estos días hablando con los hermanos y le digo, hermano, de verdad el Señor está haciendo cosas maravillosas en Dios admirables, ¿sabes? O sea, sí es verdad, hay muchas necesidades, muchos enfermos, ¿sí? Y muchas situaciones difíciles. Pero no hemos dejado de ver la soberanía, el poder de Dios en cada uno de nosotros. Amén. No hemos dejado de ver la soberanía y el amor de Dios en Dios admirable. Amén. Y lo seguiremos viendo. Amén. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? Durante estos días que nos ha enseñado la palabra de Dios, que ante cualquier circunstancia, ante cualquier presión, somos servidores del Señor. Amén. Somos servidores del Señor. Y usted como servidor del Señor, Dios lo va a cuidar también, ¿ok? Dios lo va a respaldar. Pero ¿sabes qué? Sea obediente a la palabra de Dios. Mejor dicho, seamos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Que el Señor nos ayude cada día a serle fiel, así como lo fueron estos hombres. Que mediante una situación muy difícil y lo que vemos día a día, como le decía iniciando la introducción, cada día parece que estuviéramos nadando contra de la corriente, ¿sí? El sistema, el trabajo, las situaciones, inclusive, hermanos, para hacer documentaciones legales, ¿sí? El ministerio a veces te llevan a hacer lo corruptible, ¿sabes? Y ahí donde tú tienes que poder discernir, no lo voy a hacer, ¿sabes? Conversar en estos días con unos pastores y hablamos acerca del papeleo de la iglesia. La situación que está, me decían, no hemos podido, hermano, porque hay mucha corrupción, ¿sí? Para hacer los trámites legales. Pero me dice, lo que me entristece es ver cómo hay iglesias que han incurrido, hermano, en esa corrupción o buscar los caminos chuecos para legalizar las iglesias, ¿sí? Y como situaciones como esa se ve mucho, ¿sabes? Muchas veces hay situaciones que nosotros podemos decir, wow, esto es difícil, voy por el camino incorrecto. ¿Para qué? Para acelerar la situación. Pero sabes que de repente eso no agrada al Señor. Cuando pasa eso, en vez de recurrir al Señor, Señor, mira esta situación, me están poniendo esto, ofreciéndome esto, para poder pervertir tu palabra. Pero sabes que yo tengo confianza en ti. Que tenga que esperar lo que tenga que esperar, hermano, sea el tiempo que sea. Cuando usted presenta eso delante del Señor, créalo que el Señor va a escuchar eso, ¿sí? Y el Señor va a obrar en su momento, ¿sí? Y va a hacer lo que tenga que hacer, hermano. Porque estamos hablando del Dios de lo imposible, no es cualquier persona, ¿sabes? El Dios de lo imposible, que dijo, lo que es posible para ti, para mí, es posible para Él. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Amén. Oramos. Señor y Dios, bendito Padre amado, Padre de la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos enseña, Padre, que nos redarguye. Señor, que nos corrige, Padre, y nos hace obrar en justicia, Señor. Mira en esta hora, Señor, esta enseñanza, Padre, que tú nos has dado, Señor. Mira, Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Padre, así como ayudaste a estos siervos tuyos, Señor, que ante una situación muy difícil, Señor, ellos tomaron la mejor decisión, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en medio de las situaciones difíciles que tengamos también, Señor. Señor, no queremos fallarte, Padre. No queremos, Señor, desobedecer lo que tú dices en tu palabra, Señor. Queremos ser esos siervos íntegros, Padre. Queremos ser esos siervos que tú te sientas agradado de ellos, Señor. Queremos vivir cada día, Señor, en santidad, Padre. Te damos gracias, Señor. Agradecidos estamos, Señor, por esa gracia, Señor, que tú has dado a nosotros, Señor. Esa gracia, Padre, que nos redime, Padre. Esa gracia que nos santifica, Señor. Y esa gracia que nos transforma, Padre. Permite que cada día, Señor, podamos valorar, Padre, eso que tú has hecho en la cruz por cada uno de nosotros, Padre.
Que podamos, Señor, obedecer cada día, Señor, tus mandatos, Señor. Que tú te sientas agradado de cada uno de nosotros, Padre. Ayuda, Señor, a tu iglesia, Padre, que es la responsable, Señor, de llevar tu buenas nuevas de salvación a todo aquel que no cree, Señor. Que seas tú, Señor, transformando nuestros corazones cada día, Padre. Que podamos amarnos, Señor, como tú amaste, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, a la vida de cada una de las personas que están acá, Señor. Que podamos, Señor, impactar, Señor, donde quiera que tú nos lleves, Señor. En nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros colegios, universidades, Padre. Que podamos ser esos siervos tuyos, Señor, como dice tu palabra, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Y que tú digas, Señor, puedas sentirte agradado, que podamos ser hijos tuyos, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, iglesia.